Santiago capítulo 1, versículo 19 y 20. Esta porción que va hasta el versículo 27, yo la he titulado de la siguiente manera: vivo la gracia cuando obedezco la palabra inmediatamente. Vivo la gracia cuando obedezco la palabra inmediatamente. Y les dije que les regalaba un acrónimo, un acróstico para esta porción del 19 al 27, que es el acrónimo palabra. Entonces vamos a estar mirando letra por letra. Eso le va a ayudar a la memorización, para recordar en dónde vamos. Apenas estamos en la primera letra. Entonces, si nos visita hoy por primera vez, tranquilo, tranquila, que va a entender el pasaje, y si quiere conectarse con los pasajes anteriores, vaya a nuestra página web redilnorte.org, o como dicen en otros lugares, org. Y ahí, en la sección predicaciones, va a encontrar todas las 12 predicaciones anteriores, para que entienda bien este pasaje. Entonces no voy a tomar mucho tiempo para hablar del contexto, porque ya ahí tienen las predicaciones. Vamos a leer entonces, por favor, en la diapositiva que está el versículo 19 y versículo 20, y dice así la palabra del Señor. Esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír. Paréntesis, ya predicamos de eso. Que sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Acompáñenme, vamos a orar. Padre, en esta mañana, una vez más, queremos orar por tu palabra y oramos para que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para nosotros estar muy sensibles a lo que tú nos quieres enseñar y recordar a través de esta porción de tu preciosa palabra. Oramos con mucha gratitud, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos en la sección pronto para oír, pronto para oír. Ahí tienen ustedes el versículo 19 en la diapositiva. Dice, pero que cada uno sea, primero, pronto para oír. Ya les dije en la predicación pasada que este es un imperativo, ¿cierto? Y aquí hay 3 exhortaciones. En solo este versículo hay 3 exhortaciones para nosotros. Son mandatos. Primero, pronto para oír, ese oír la palabra con diligencia, obediencia inmediata. De eso estábamos hablando, veloz, una flecha veloz, ese es el término griego ahí, pronto para oír, con rapidez, es decir, no demorar la obediencia, porque dijimos que la obediencia tardía era desobediencia, era pecado. Obediencia tardía. No, sí, mañana, y nos vamos de mañana en mañana. Bien, ahora, Jacobo nos va a decir, pero que cada uno sea, ese sea es un imperativo, que cada uno sea pronto para oír. Segunda exhortación, tardo para oír. De eso vamos a hablar hoy, tardo para oír. Todo esto era en una sola prédica, pero predicar en un versículo toda la riqueza que hay acá nos tomaría mucho tiempo, y las reuniones ahora en pandemia tienen que ser cortas. Bueno, en la literatura, amados, cuando uno mira la literatura hebrea, sobre todo lo que tiene que ver con la poesía, cuando uno mira en el Antiguo Testamento Salmos, cuando uno mira Proverbios, cuando uno mira Cantares, Eclesiastés, todo lo que tiene que ver con la literatura que se conoce también como literatura sapiencial o literatura poética, cuando uno mira mucho esto, básicamente ahí encontramos exhortaciones muy parecidas a las que está usando Jacobo. Pronto para oír, tardo para hablar. Encontramos muchos textos muy parecidos. Entonces, lo más seguro es que Jacobo, siendo un hebreo, siendo judío, él está recordando pasajes
del Antiguo Testamento, con toda seguridad, porque está diciendo cosas muy parecidas. Yo no me atrevería a decir exactamente qué, porque no estoy aquí para preguntarle, es cierto que no está aquí para preguntarle, pero ya conociendo que él es un hebreo, conocedor de las Sagradas Escrituras, y cuando uno mira el Antiguo Testamento y encuentra varios pasajes parecidos, con toda seguridad que él podría estar pensando en un pasaje muy especial, que lo encontramos en Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 y versículo 2, y lo tienen ustedes en la pantalla. ¿Sí lo tienen ahí? ¿Estamos? Ok. Dice así el sabio Salomón: guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Entonces, vemos en la exhortación de Jacobo que aquí hay un contraste. Aquí hay un contraste. Acaba de decirnos que seamos pronto para oír, es decir, rápidos para oír. Pero ahora, por contraste, nos está diciendo, pero que seamos tardos para hablar. Ahí hay un contraste bien marcado. Rápido para obedecer, rápido para escuchar la palabra del Señor, pero por favor, muy lento antes de pronunciar alguna palabra. Entonces, Jacobo, cuando miro este texto, yo tengo que entenderlo a la luz del contexto. Y escúchenme, estudiantes de la Biblia. Si usted no mira el contexto, si usted no sigue la estructura de Jacobo, paso por paso, y interpreta un versículo aislado, usted se va a perder en la enseñanza. Y va a encontrar lo que hacen muchos, una colcha de retazos, enseñanzas aisladas. No, aquí no hay enseñanzas aisladas, aquí hay una estructura hermosísima. Por eso, vez tras vez, les recuerdo la estructura. La primera parte del versículo 2 hasta el versículo 18, Jacobo nos ha estado hablando de las pruebas. Y ahora conecta la palabra, pero la conecta con las pruebas. No me vaya a aislar el pasaje, porque si lo aísla usted se pierde y va a decir cosas muy buenas, pero que no es lo que Jacobo nos quiere enseñar. Entonces, repito, nos acaba de hablar de las pruebas, de las tentaciones por las que tenemos que pasar los hijos de Dios. Nos ha hablado que tenemos que pedirle sabiduría al Señor cuando estemos pasando por esas pruebas. ¿Recuerdan todo eso? Nos ha estado hablando los versículos anteriores que yo no puedo acusar a Dios cuando estoy pasando por una tentación, porque Él no tienta a nadie. Acaba de decirnos eso. Dice que cada uno es tentado de acuerdo a sus propias concupiscencias. Y nos está diciendo entonces ahora inmediatamente con el versículo 19 conectado con el 18 que fuimos engendrados por la palabra, pero en el contexto obviamente de todo lo que está hablando. Ahora nos está diciendo que seamos prontos para oír la palabra de Dios, pues es en la palabra de Dios donde yo encuentro la sabiduría. Aquí es donde yo sé cómo alcanzar la madurez espiritual que Dios quiere para mi vida. Pero ahora me va a decir que sea tarde para hablar. ¿Qué tiene que ver eso con lo anterior? ¿Qué tiene que ver eso con lo anterior? Mis amados, cuando yo miro el contexto, básicamente lo que nos está hablando es que es muy fácil cuando yo estoy pasando por pruebas. Es muy fácil cuando estoy pasando por tentaciones. Es muy fácil llenarme, acalorarme. Es muy fácil descomponerme y llegar en un momento a cuestionarle a Dios las cosas y ponerme a hablar más de la cuenta. Las palabras. ¿Qué tienen que ver las palabras aquí mías con las pruebas? Claro, cuando no entendemos lo que está pasando, cuando no tengo la suficiente sabiduría, cuando no he pedido la sabiduría, cuando no he alcanzado la madurez, entonces lo que hago, reacciono ante la presencia del Señor a cuestionarle con mis palabras.
¿Cuántos de nosotros no hemos fallado con nuestras palabras? Una prueba, una dificultad, una tentación, una crisis, y Señor, ¿por qué? Y empezamos y hacemos la pataleta. Y yo les he dicho que es válido, somos humanos, es válido, pero no se me quede en la pataleta, salga de ahí rápido, levántese, porque es muy fácil con nuestras palabras pecar delante del Señor. Cuando uno se apresura a hablar en la presencia de Dios, la Biblia dice que esa es la actitud de un necio. La actitud del necio es hablar precipitadamente. Eso es lo que hacen los necios. Cuando uno va a la literatura poética, sapiencial, hebrea, el necio es el que habla sin pensar. El sabio es el que aprende a callar. Señor, no entiendo lo que está pasando. No entiendo. Y como no entiendo mejor, como decimos, ¿cómo se dice por ahí? Cerradita la boquita, calladito se ve mejor. Y hay muchos proverbios, ¿sí? Entonces, el sabio aprende a silenciar, aprende a callar. El sabio aprende a escuchar. ¿Van conmigo? Estoy tratando de relacionar todo, Santiago. Aprendamos bien, que les estoy aquí enseñando a todos, facilitadores de grupos pequeños, pastores, líderes, todos. Yo quiero que usted se vuelva un estudioso de la Biblia. Seguimos con el pasaje. Volvamos al versículo 19. Pero que cada uno sea, vamos a repetir las 3 exhortaciones. La primera, pero que cada uno sea pronto para oír. Que cada uno sea tardo para hablar. Y número 3, pero que cada uno sea tardo para la ira. Tardo para la ira. Aquí hay una repetición en las 2 últimas exhortaciones. Tardo para hablar, tardo para la ira. Entonces, Jacobo está usando nuevamente, otra vez, está usando palabras de la literatura poética del Antiguo Testamento. Y hay muchos pasajes, solamente le voy a mostrar uno nomás de los tantos que hay. Miremos Proverbios 17, 27. ¿Están ahí? Aquí usamos Nueva Traducción Viviente, pero en las predicaciones yo uso muchas traducciones. Esta cita la tomé de Nueva Versión Internacional. El que es entendido, mire pues, refrena sus palabras. El que es prudente controla sus impulsos. Otra vez, preste atención cómo se relaciona lo uno con lo otro. Otra vez, el que es entendido refrena sus palabras. Lo que está diciendo Jacobo, tardo para hablar, refrena sus palabras. El que es prudente, el que es sabio. ¿Qué está diciendo aquí el sabio Salomón? Dice, controla sus impulsos. Jacobo está diciendo, tardo para la ira. Ese impulso de la ira, esa rabia que me da ante la prueba, esa rabia por no tener la respuesta de Dios muchas veces, esa rabia por qué Dios permite que me pase a mí esto. ¿Cierto? De eso está hablando Jacobo. Usted se puede perder mencionando iras de otros lados, mencionando las relaciones interpersonales. Claro, todo eso es válido, pero nos perdemos porque Jacobo nos está hablando es frente a las pruebas, a las tentaciones, cómo reaccionamos nosotros ante esas pruebas y esas tentaciones. Hay una relación muy estrecha entre hablar de manera impetuosa, así impulsiva, y la ira. Y la ira. Porque la ira llega cuando hay un enojo desbordado. Ese enojo poco a poco se va desbordando hasta que la persona está iracunda. Claro está que este es un pasaje que para ustedes es medicina preventiva, porque todos los creyentes que vienen aquí el domingo tienen un control impresionante
ustedes nunca tienen esos problemas de ira, usted nunca se sale de la ropa, usted es una persona que impresiona. Es que no es sino verlo, usted aunque tenga el tapabocas, yo veo una santidad en ustedes impresionante. Una risa como nerviosa, ¿cierto? Todos tenemos problemas con esto, todos. Como dice por allá más adelante, aunque hablando de otras palabras, dice que el que sabe controlar su lengua, sus palabras, ese hombre, esa mujer es porque difícil que es controlar nuestras palabras cuando respondemos. Es que usted es muy respondón, dicen. ¿Cierto? Con 3 palabras, 3 piedras en la mano. ¿Cierto? Claro que usted no responde con 3 piedras, sino con 5. A veces, cuando estamos como subidos de tono, cuando estamos acalorados, cuando ese apellido Espinosa, en el caso mío, como es Espinosa, me pongo espinoso. Cuando ese apellido como que se va subiendo, ay Dios mío, no medimos las palabras. No medimos las palabras. Hablamos más de la cuenta. ¿Cuántas veces usted me dio de una rabia? Bla, 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 bla. Hablando con Dios. Yo quiero relacionar esto con Dios. Después hablaremos de relaciones interpersonales cuando Jacobo lo enseñe, pero aquí estamos hablando es con Dios. Bla, 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 y peleamos con Dios y decimos más de la cuenta. Entonces lo grave otra vez es que no medimos las palabras. ¿Cuántas veces uno, Señor, perdóname? ¿Yo por qué dije eso? Y nos da hasta pena hablar con el Señor. Ay, Señor, qué pena contigo, qué pena. Mire lo que dijo el sabio Salomón también en Proverbios 10:19. Proverbios 10:19. Hablar demasiado conduce al pecado. Hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Más claro, esta traducción es pero bien clarita, ¿no? Bien paisa, ¿no? Entonces, sé prudente y mantén la boca cerrada. Yo quiero que recordemos nuevamente, porque yo estoy casi seguro, no digo seguro del todo porque yo no sé, pero casi seguro que Jacobo estaba pensando en Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 y 2. Volvamos a ese pasaje, lo vamos a volver a mirar, por favor. Dice ahí está la cita de la diapositiva que sí. Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios. Como Jacobo está hablando, es del creyente que está pasando por pruebas y tentaciones, el que no tiene sabiduría, el que le cuestiona a Dios, el que pelea con Dios, el que es inmaduro. De eso es que está hablando Jacobo. Entonces, por eso es que esta cita para mí es muy especial, porque no está hablando de las relaciones interpersonales, está hablando es cuando yo estoy delante de Dios. Entonces dice, guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar la palabra de Dios, acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Cuál es el sacrificio de los necios? Bla, 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 bla. En vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. ¿Cuál mal? Ahí dice el sabio, versículo 2, no te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios. Y mire la advertencia, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. En otras palabras, Él es el creador, yo soy solo una criatura. ¿Yo por qué tengo que estar cuestionando a mi creador por lo que hace? Él sabrá qué hace, y por qué lo hace, y cuándo lo hace, y con quién lo hace. Él puede hacer lo que le dé la bendita y soberana voluntad. Porque Él es el soberano, Él es el rey. Ese es el problema con muchas iglesias que hay en el día de hoy, que aunque se dicen llamar evangélicas, hace rato se desviaron de la palabra. Y ven a Dios no como el creador y
rey, sino como el siervo de ellos. Y yo declaro. Y le ordenan a Dios, y nosotros no estamos para eso. Somos criaturas, somos los siervos del Señor, que no nos ha destruido solo por su misericordia. Porque todos los que estamos aquí, empezando por este Señor que les está hablando, todos le fallamos al Señor. No somos sino simples pecadores. Como cuando en esas reuniones de anónimos de 12 pasos, cuando se presenta: mi nombre es Renzo Espinosa, y en vez de decir soy alcohólico, mi nombre es Renzo Espinosa y soy un pecador, pero salvado por la gracia de Dios. Y aquí estamos, solo por la infinita misericordia del Señor. Entonces, Jacobo nos va a dar la razón del por qué debemos de ser tardos para la ira. Pero por favor no pierda de vista la declaración que hizo el sabio Salomón: porque Dios está en el cielo y tú en la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Por favor no coja el texto fuera del contexto y vaya a salir de aquí diciendo que Renzo dijo que habláramos poquito. Sean pocas tus palabras. No, estamos hablando con Dios. En medio de la chiripiorca, en medio de no saber por qué me pasa esto, o por qué le pasa esto a mi ser querido, o por qué me echaron de la empresa, o por qué me pasó esto, porque tantas cosas que nos pasan. En vez de hacer eso, más bien, cerremos nuestros labios y digámosle: Señor, tú sabes por qué permites todo esto. Claro que hay que orar, claro que es válido desahogarnos delante de Dios. Yo lo he hecho, claro, en medio de mis crisis de familia y de hogar. Por supuesto. A veces delante de Dios he llorado diciéndole muchas cosas, pero aprendí hace mucho rato que sean pocas mis palabras. Ahora, volvamos al texto. ¿En qué versículo estamos? No hemos pasado todavía en el 19. Ahí estamos en el 19. Entonces, tardo para hablar. ¿Tardo para qué? El tercero, para irarnos. Tardo para la ira. Ahora, ¿por qué? Jacobo nos va a dar la razón. Ya llegamos al versículo 20, donde en el versículo 20 nos va a dar la razón del por qué debemos de ser tardos para la ira. Y empieza diciendo: pues la ira, ese pues me está conectando, me está dando la razón, me está dando el por qué. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Un texto de por sí bastante complicado, muchos lo interpretan de muchas maneras, pero yo voy a tratar de mostrarles lo que yo creo que dice aquí Jacobo. Lo primero que tenemos que hablar aquí es definir un poquito la justicia de Dios, la justicia. Aquí no se está, voy a hablar primero lo que no es. Aquí Jacobo no está hablando de la justicia gratuita que Dios atribuye a las personas cuando reconocen a Jesucristo como su Señor y como su Salvador personal. De esa justicia no está hablando él acá. Y ahí veo que algunos autores se pierden hablando de eso. No, de eso no está hablando. Es que él está hablando aquí de otras cosas. Él no está hablando aquí de la salvación como tal. Jacobo nos ha venido hablando, repito, sobre todo, no tanto de la salvación. Jacobo nos ha venido hablando de la santificación. Toda la porción que vimos sobre las pruebas, una y otra vez vimos que el propósito de Dios es que alcancemos perfección, que alcancemos madurez. Está hablando de santificación, que agrademos al Señor. Entonces, Él nos está hablando de la madurez que busca Dios en nuestra vida para que nuestra obra completa, para que seamos perfectos. Así lo dice el versículo 4. Si usted le da una miradita al versículo 4, ahí está. Cuando nos dejamos llevar por la ira, ¿qué pasa cuando nos dejamos llevar por la ira? Entonces estorbamos el proceso de santificación que Dios quiere hacer en nuestra vida. Ese es el problema, por qué debemos de ser tardos para irarnos. Porque lo que hemos ganado
en santificación, en una semana, en un mes, en 2 meses, lo podemos echar a perder en una rabieta. Y ustedes saben, mis amados, que aunque seamos hijos, hijas de Dios, en una rabieta podemos hacer y decir cosas aún peores que un pagano y que un incrédulo. ¿Están de acuerdo conmigo? Seguro que sí. Yo he visto personas salidas de la ropa haciendo cosas, y yo mismo, yo hice eso, sí, en medio de una rabia. Uno no mide las palabras ni las acciones. El problema de la ira es que nos hace... ¿Sabe cuál es uno de los grandes problemas cuando uno se deja llevar por esas emociones, por esas pasiones, por esos impulsos? Cuando uno se va como acalorando y ese enojo como que va creciendo, el problema es que uno se vuelve sordo a la palabra del Señor. La ira no deja estar sensibles a la voz del Señor. Mis emociones tienen que estar calmadas. Yo tengo que estar tranquilo para poder escuchar la voz del Señor. Qué fácil es, por nuestra tendencia pecaminosa, mis amados, dejarnos llevar por la ira cuando estamos atravesando por una dura prueba, porque es ahí, repito una y otra vez en esta mañana, es ahí donde nos apresuramos a proferir palabras de reproche y de cuestionamiento al Señor del por qué permite que nos esté pasando lo que nos está pasando. Bien, yo creo que aplicaciones ya hemos tenido muchas en esta mañana, pero déjeme terminar con unas aplicaciones ya prácticas como cristianos que somos, porque si no esto sería simplemente un sermón moralista. Y aquí no damos sermones moralistas, aquí predicamos la palabra del Señor. Algunas aplicaciones prácticas, quiero decirle la primera, y es que Jesucristo, que es nuestro modelo, que es nuestro Señor, que es nuestro Salvador, nos manda a tener, nos exhorta a que tengamos mucho cuidado con nuestras palabras. Yo tengo que poner mucho cuidado con mis palabras. No lo dice el sabio Salomón, no lo dice Jacobo, sí, claro que lo dice, pero lo dice principalmente Jesucristo, que es nuestro Señor. Miren el texto que les voy a compartir. En un contexto, porque este texto no tengo tiempo hoy de explicárselos porque no hay tiempo, pero usted en su casita se puede leer Mateo capítulo 12, completico, Mateo 12. En el capítulo 12 hay un cuestionamiento ahí por lo que Jesús está haciendo. Los fariseos y líderes religiosos lo están acusando de blasfemo, lo están acusando que él está echando demonios por el mismo diablo. Entonces ahí hay un contexto donde Jesús confronta a esos líderes religiosos porque les está diciendo que ellos están cometiendo un pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Leas en ese capítulo en su casita, pero en medio de todo eso Jesús le dice a los fariseos una palabra muy fuerte, pero es una palabra que yo la quiero sacar de ahí, de ese contexto, para llamar la atención, que Jesús nos dijo que teníamos que tener mucho cuidado con nuestras palabras. Y mira lo que les dijo a ellos, que para mí también aplica para nosotros como cristianos, aunque fue para los fariseos y líderes religiosos de la época. Pero yo les digo, mira lo que dice Jesús a esos líderes, pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta ¿de qué? ¿Dar cuenta de qué? De toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Uno a veces pensaría que vamos a tener que rendir cuentas de otro tipo de pecados. Claro que sí, pero a veces no pensamos que en esa lista se van a incluir las palabras. Porque pensamos que no es tan grave. Es más grave otras cosas, ¿cierto? A nuestros ojos. Pero a los ojos del Señor sí que es grave las palabras.
En este contexto, cuando dice que todos tendrán que rendir cuentas de toda palabra ociosa, la palabra ociosa aquí en este contexto es una palabra que no funciona. Una palabra ociosa es una palabra que no hace bien para nada. Por el contrario, son palabras irreflexivas, son palabras sin sentido, son palabras que no llevan a ninguna parte. Por eso no es bueno ponernos a pelear con Dios cuando estemos pasando por pruebas. La Biblia dice que en el juicio de Dios va a ser un juicio tan severo, va a ser un juicio tan minucioso, que dice por allá Romanos capítulo 2, versículo 26, no está en la pantalla, pero dice Romanos 2, 26, que los secretos de las personas van a salir a la luz. Todos los secretos saldrán a la luz. Y en ese juicio tan minucioso dice que tendremos que rendir cuentas también de toda palabra necia, ociosa que haya salido de nuestros labios. Como creyentes, un día vamos a tener que rendir cuentas, no ante ese juicio final, ese trono blanco para condenación, sino que como creyentes yo les he enseñado que hay otro juicio, que es el tribunal de Cristo, el Bema, con B larga, Bema. Ese tribunal de Cristo es un juicio para los creyentes, no para condenación, sino para recompensas, pero también ahí se nos va a pedir cuentas, y también ahí se van a revelar muchas cosas, y vamos a pasar también de pronto algunos momentos muy desagradables, pero también será para recompensas. Pero ahí también vamos a tener que rendirle cuentas al Señor, porque así lo dice la palabra, todo lo bueno o malo que hayamos hecho, ya sean acciones o ya sean palabras. Ahora, si ya le entregamos la vida a Jesucristo, si ya le hemos reconocido como Salvador, nosotros no nos van a condenar por estas palabras, no, por eso no vamos a ser condenados. Nosotros vamos a ser condenados es por no creer en Cristo, así dice la Biblia, y nosotros creemos en Cristo. Nosotros ya nacimos de nuevo, nosotros somos hijos, hijas de Dios, pero esta es una palabra de advertencia para los que no le han entregado la vida a Jesús. Una persona que no haya nacido de nuevo está en serios problemas con las palabras de Jesús, porque es que nos está diciendo algo demasiado fuerte. Yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Cuando uno ya ha confesado a Jesús con nuestros labios, con nuestras palabras, ya somos salvos. Pero si usted no sabe si es salvo, en esta mañana que está escuchando esta predicación, esta sería una linda oportunidad para que usted le entregue la vida a Jesús. Si usted no sabe qué es nacer de nuevo, esta es una linda oportunidad para que le diga: Señor, yo me arrepiento de mis pecados, te abro la puerta de mi corazón, acepto tu invitación de depositar en ti todos mis pecados, te reconozco como mi Salvador personal, como mi Señor personal. Si no hay una persona nueva aquí para hacer eso, pero usted es creyente, que sé que la mayoría lo son, por supuesto, ¿y sabe qué necesitamos nosotros? Nosotros necesitamos el fruto del Espíritu Santo. Si usted quiere cambiar esa ira, si usted quiere cambiar esa forma impulsiva en que usted está respondiendo a toda hora y cuestionando a Dios por todo, en sus propias fuerzas, imposible. Imposible. Usted va a necesitar la gracia del Señor. La gracia del Señor. ¿La gracia del Señor para qué? La gracia del Señor para yo poder controlarme, para yo poder dominar esa ira, esa rabia, cuando esté pasando por una prueba, por una lucha, por una tentación, y cuando yo no entienda por qué me está pasando lo que me está pasando. Necesito dominio propio, y la única manera de contrarrestar la carne, nuestra naturaleza pecaminosa, es mediante el fruto del Espíritu Santo. El fruto en singular. El fruto del Espíritu Santo tiene 9 características, tiene 9 atributos, no es 9 frutos, es uno solo, sino que tiene 9 características. Si usted no recuerda en dónde está eso, Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Y ya estamos en la recta final. Cuando yo le digo que estoy en la recta final, estoy en la recta final. Ya estamos aquí terminando. Gálatas 5, 22 y 23. ¿Están ahí? ¿Listos?
Pero la clase de fruto, singular, pero la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, ¿qué es lo que produce? Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Entonces, lo que quiero mostrarles, fíjese en esas 9 características. Nosotros necesitamos el fruto del Espíritu Santo. Sobre todo, ahí hay una que nos ayuda a entender casi a todas. Yo necesito tener control propio. Escúcheme, control propio, dominio, ¿para qué? Que nos ayude a ser más prontos para oír y más tardos para hablar, es decir, para refrenar nuestra lengua en sus fuerzas. Imposible, necesita ser lleno del Espíritu Santo. Estas 9 manifestaciones físicas, ¿sabe qué realmente son estas 9 manifestaciones? Este fruto del Espíritu, estamos hablando aquí básicamente de lo que es a Cristo viviendo dentro de nosotros. Es el carácter de Cristo. Cuando hablamos de el fruto del Espíritu Santo, es el carácter de Cristo. Nosotros, ¿por qué nos metimos en esta serie? ¿De qué he venido yo predicándoles por meses? El año de la transformación. Yo dije que el 2020 iba a ser el año de la transformación para nuestras vidas. Nunca pensé que íbamos a entrar en pandemia. ¡Qué transformación da este año! Pero este año el Señor nos ha pulido. Este año ha sido un año donde hemos sido sacudidos, donde el Señor, discúlpenme el lenguaje como del mecánico, nos ha medido el aceite. Vamos a ver, usted me está siguiendo. ¿Por qué me está siguiendo? ¿Porque yo le derramo bendiciones? ¿O por qué me está siguiendo? Entonces, mis amados, yo necesito nacer de nuevo. Repito, si usted no ha nacido de nuevo, ni trate de aplicar esto porque va a ser muy difícil, lo va a tratar de hacer en su propia carne. Necesita nacer de nuevo, necesita arrepentirse de sus pecados, entregarle la vida a Jesús, y ahí es donde entonces Cristo va a venir a morar en su vida a través del Espíritu Santo y a través de que usted empiece a obedecer. Escuche que aquí está la clave. Si usted empieza a obedecer al Señor, si empieza a tener una relación íntima y personal con Jesús todos los días, escuchando, pronto para oír la palabra, todos los días la palabra, alimentándose con la palabra de Dios, orando todos los días, teniendo un devocional todos los días, tratando de apartarse de los pecados, apartarse de las contaminaciones del mundo, santificándose cada día, usted se va a llenar del Espíritu Santo. Y al llenarse del Espíritu Santo, cuando vengan esas pruebas, cuando vengan esas luchas y usted sienta esas ganas como de empezar a bla, cuestionar, usted va a poder controlar sus palabras, controlar su lengua, va a poder tener dominio propio. Así que pídale a Jesús, pídale al Espíritu Santo, ayúdame a tener dominio propio, que yo pueda controlar mi lengua, mis palabras. Y eso le vamos a decir al Señor en esta mañana. Jesús te dice en esta mañana: mira, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Esa es una palabra para la iglesia, no es una palabra para nuevos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Es una palabra para la iglesia, para usted, para mí. El Señor quiere tener intimidad conmigo, quiere cenar conmigo, quiere ser mi amigo. Pero amigo es cuando yo obedezco la palabra del Señor. Así que le pregunto en esta mañana: ¿cómo está tu relación con Jesús? ¿Cómo está tu relación? ¿Hablas con Jesús todos los días por medio de tu devocional diario? ¿Te estás alimentando de la palabra del Señor? ¿Estás siguiendo el ejemplo de Jesús? ¿Te estás pareciendo cada día más a Jesús? ¿Este 2020 has crecido más que en el 2019? Pidámosle al Espíritu Santo a través de este cántico que nos llene de su presencia. Señor, gracias por tu palabra. El Señor sabe de tus luchas, sabe de tus crisis, Él sabe de tus problemas. Él no es ajeno a lo que estás viviendo. Él quiere llenar tu vida en esta mañana.
Espíritu de Dios, bendice a tu pueblo en esta mañana. Tú conoces nuestra fragilidad, tú conoces nuestra debilidad, Señor, te fallamos todos los días. Señor, hemos pecado con nuestros labios, hemos pecado con nuestras palabras, perdónanos. Perdónanos cuando hemos hablado más de la cuenta ante ti, Señor, por no entender, Señor, por ser faltos de sabiduría, por no entender que tú estás en los cielos y nosotros aquí en la tierra. Somos simples mortales, simples criaturas. Perdónanos cuando te cuestionamos, Señor. Perdónanos. Mira al Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname de esta mañana, Señor, lléname, 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 lléname. Toma mi vida, Señor, toma mi mente, mis emociones, toma todo mi ser. Yo necesito tener dominio propio, templanza, control de mis impulsos, Señor. Yo necesito controlar mi rabia, mi ira. Ayúdame. Ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Somos tu pueblo que queremos agradarte, queremos obedecerte, queremos que tú te agrades de nosotros, que te sientas orgulloso de nosotros. Ayúdanos. Señor, gracias por tu perdón. Tu palabra dice que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, amado Jesús. Gracias por perdonarnos. En esta mañana nos apropiamos de tu perdón en fe. Nos apropiamos de tu limpieza. Señor, ayúdanos a empezar una semana nueva, Señor. Y que en esos momentos en que nuestros impulsos nos quieran llevar a la rabia, a la ira, Espíritu Santo, ayúdanos a tener ese control y ese dominio.